Tania tiene 5 partes. La primera es más conocida como Sefer Likutei Amarim, compilación de dichos, o Sefer Shel Beinonim, el libro de los intermedios, que enseguida vamos a hablar de esto. Vamos a dedicarle el shiur a lo que es el Tania y conceptos que podemos comprender gracias al Hasidut. Tiene 53 capítulos. La segunda parte del Tania se llama Jinuj Katán y Shara y Jutbe Emuná. Jinuj Katán tiene que ver con la educación, la educación en general, y tiene que ver con los portones de la fe, de la unicidad con Hashem y de la fe. Muy, muy interesante. Son 12 capítulos. La primera parte son 53 capítulos. La segunda parte son 12 capítulos muy interesantes de cómo Hashem se manifiesta en el mundo a través de ser infinito y finito a la vez, que solo Hashem lo puede hacer. La tercera parte, que también tiene 12 capítulos, que se llama Yeret Teshuvah, las cartas de la Teshuvah, que nos explica muy profundamente lo que es la Teshuvah, desde cómo está escrito. La Teshuvah es el arrepentimiento y más aún el retorno, el volver a Hashem. Desde cómo está escrito en el Talmud hasta cómo lo explica el Hasidut. ¿Qué tal, José? Hasta cómo lo explica el Hasidut, lo que es la Teshuvah. Cómo se puede retornar a Hashem en los niveles más profundos y más elevados. La cuarta parte son una serie son 32 simanim, 32 capítulos, podríamos llamarlo así, que son 32 partes de 32 cartas, si no me equivoco, que el Alter Rebbe mandó a sus Hasidim, donde hablan sobre distintos tópicos, distintos temas, especialmente profundiza lo que es la Tzedaká, y especialmente la Tzedaká con Eretz HaKodesh, con la Tierra Santa, con Eretz Israel. La quinta parte se llama Kuntre Saharón, que es como digamos, es la profundización y nos da a comprender Ma'amarim, escritos del Zohar, o sea, de la Kabbalah, Zohar, Etzaim, Pri Etzaim, que son libros de la Kabbalah, cómo el Alter Rebbe los desmenuza y los lleva a nuestra comprensión. En general, cuando una persona, el Pirkei Avot dice Ben Arbaim Leviná, cuando una persona llega a los 40 años, llega a lo más, digamos, al momento de la comprensión. Y esto es Chabad. Chabad es comprensión. Es un momento muy importante de la vida. Por el otro lado, a veces una persona puede pensar, llegué a los 40 años, muchos piensan, especialmente hoy en día, lo que ya no hice hasta los 40 años, no sé si lo voy a poder hacer ahora. Por supuesto, si uno ya tiene una base, después de los 40 años puede seguir creciendo, profundizando, a lo ancho, a lo largo, a lo alto. Pero lo que uno ya no hizo, o sea, uno ve excepciones de gente que por ahí termina de estudiar a los 40, 50, 60 años. Pero si uno quiere tener cierto liderazgo en algún área de la vida, a rasgos generales, si no lo hizo hasta los 40 años va a ser muy difícil. ¿Qué es el Tania? Ahora vamos a empezar a desmenuzar el tema. Tania, ¿por qué lo llamamos Tania? Porque la primera parte del libro empieza con la palabra Tania. Entonces lo llamamos así. Tania quiere decir, dice determinada Mishnah que no fue incorporada por Rabbi Yehuda Nasi dentro del orden de los 6 tratados de la Mishnah. Cuando dice Tania, perdón, cuando dice Tnan, perdón, se refiere a una Mishnah que sí fue incorporada. Cuando en el Talmud dice la palabra Tania, se refiere a una Mishnah que Rabbi Yehuda Nasi, por algún motivo, porque no la vio, o porque consideró que no, por lo que sea, no la puso dentro del orden de los 6 tratados de la Mishnah.
Y esta es una de ellas. Y eso se llama Braita, en vez de llamarse Mishnah. Pero no es el momento para hablar de esto puntual. Pero si uno mira la primera página en hebreo, cuando uno abre un libro santo, la primera página se llama Shar Blat. Shar quiere decir portón o portal. Blat es en Yiddish. Blat es una hoja, la hoja del portal, digamos, del libro. Y ahí el autor escribe en pocas palabras a qué se refiere este libro. Y el Alter Rebbe pone, Likutei Amarim, esta es una compilación de dichos que él compiló, como está traído, que lo compiló de distintos libros traídos del Maral de Praga y del Shalom HaKadosh, que son libros muy importantes. Y Shehu Sefer Shel Beinonim, que es el libro de los Beinonim. Y después seguir diciendo algunas cosas más. Uno se pone a pensar, qué raro que es esto. Si uno sabe hebreo un poquito, Beinoní, ¿qué es un Beinoní? Beinoní es lo peor que la persona puede hacer, aparentemente. Porque Beinoní es un intermedio. O podríamos pensar que también es un mediocre. Tenemos tres categorías. El Talmud habla en general de tres categorías. Uno se llama Tzadik, otro se llama Beinoní y otro se llama Rasha. Tzadik es aquel así dice el Talmud, aquel que tiene más preceptos que buenas acciones que malas acciones. Rasha es el que tiene más malas acciones que buenas acciones. Y Beinoní es el intermedio, que está ahí en el medio, ni más ni menos, es ahí. Pero llamar a todo un libro, el libro de los Beinonim, de los intermedios, suena al libro de los mediocres. Es sabido que el Alter Rebbe escribió un libro para los tzadikim, Sefer Shel Tzadikim, y ese libro aparentemente se perdió, se quemó, y también escribió otros libros para otro tipo de Yehudí. Pero ¿qué significa que acá escribió un libro de Beinoní? Entonces el Alter Rebbe mismo lo explica y dice que el Beinoní seguro que no es alguien, como en este caso, como dice el Talmud, un mediocre, sino un Beinoní es un nivel tan elevado que es una persona que nunca pecó ni va a pecar. No es como el Tzadik, que tiene totalmente dominado al alma animal, al Yetzer Hará, al instinto del mal. También dentro de los tzadikim hay distintos tipos de tzadikim. Está el tzadik que lo dominó totalmente, que ya lo venció. Está el tzadik que lo tiene neutralizado, dominado. Después está el rasha. El rasha es aquel que no puede doblegar al Yetzer Hará, al instinto del mal o al alma animal, no la puede doblegar todo el tiempo. Y en algunas, también de los Reshaim, dentro de los malvados, hay muchas categorías. A veces, lo aleino, el malvado, ¿por qué se lo llama Rasha? No porque es un malvado, porque es un tipo que roba o es una mala, como se dice hoy en día. Hoy en día dicen el malvado es un mal tipo, es una mala persona. El Tania no va a hablar de una mala persona. El Tania habla de una persona que le cuesta doblegar al alma animal. Le cuesta tanto que a veces cae, a veces sucumbe y se vuelve a levantar y sigue adelante. Este es el Rasha. Después hay Reshaim, hay algunos malvados que directamente no tienen fuerza para doblegar al alma animal y eso realmente esa persona está bastante alejada, pero eso lo podemos ver en otro momento. Y después está el Beinoní. ¿Qué es el Beinoní? El Beinoní es aquella persona que está en la lucha permanente, está agazapado, pero no se deja dominar. Por más que el alma animal, por más que el Yetzer Hará, instinto del mal, alma animal, como queramos llamarlo, el Kluginker, como como lo dice el Hasidut, el Rebbe lo trae muchas veces, Kluginker viene de Klug, el piola,
el piola que tenemos adentro, que nos quiere dominar, entonces la persona, el Beinoni, está permanentemente agazapado y se mete en la lucha. Es una lucha cuerpo a cuerpo, pero no se deja vencer. No pecó, no peca ni pecará. Pero está tan atento, y hay que estar muy atento, porque el Yetzer Hará en algún momento, cuando menos nos damos cuenta, nos mete la pata y nos caemos, haz de shalom, o podemos caernos. Después nos vamos a levantar, pero si queremos ser un Beinoni, aparte de estudiar el Tania, tenemos que saber que tenemos que estar fuertes. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Si uno mira, cuando empieza a estudiar Torah, cuando uno empieza a estudiar Torah, ¿por dónde empezamos? Hay que empezar por el principio. ¿Qué es el principio? El principio Bereshit, el Génesis, en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Si miramos ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo va? ¿Tanto tiempo? No sé si me escuchó. Bueno, si miramos la secuencia de la historia que la Torá nos cuenta en el Bereshit, vamos a ver que es algo dramático. Es algo tan dramático que miremos las parejitas que se van armando, las parejitas de hermanos que se van armando desde el comienzo del Bereshit hasta el final de Bereshit y comienzo del libro de Shemot. Miren el drama que es esto, o en algunos casos es un drama. La primera pareja que tenemos, que todo el mundo la conoce, Caín y Abel, Caín y Abel. La historia de Caín y Abel. ¿Cómo termina? Caín asesina textualmente a Abel. Un drama, asesinato. Después tenemos la otra parejita de hermanos, Isaac e Ismael, o Ismael e Isaac, Ismael era mayor. También, toda una dicotomía que hay entre uno y otro. Después tenemos Esaú e Isaac, que venimos estudiando las últimas semanas, que Esaú lo quiere matar, se la jura perdón, Esaú y Jacob. Esaú se la jura a Jacob y lo quiere matar. Y por eso Jacob se tiene que escapar a lo del tío Labán. Después tenemos otra parejita, Efraín y Menashe, los dos hijos de Yosef, que también la Torá los nombra. Hasta tal punto dice la Torá, Efraín y Menashe, los hijos de Yosef, que cuando vamos a bendecir a nuestros hijos, especialmente si miramos los Magzorim, Erev Yom Kippur, vamos a ver que ahí dice, Yesimha Elohim que Efraín y Menashe, que Dios te otorgue, te ponga, te bendiga como Efraín y Menashe. ¿Y quiénes eran Efraín y Menashe? Si miramos a las mujeres, ahí sí, hay que bendecirlas como las 4 matriarcas, Sara, Rivka, Rachel y Lea. Pero cuando hablamos de los varones, dicen Efraín y Menashe. ¿Por qué Efraín y Menashe? ¿Por qué no dice Abraham, Isaac y Jacob? Ni siquiera habla sobre las tribus. ¿Está bien? Antes de esto también tenemos el caso de Yosef con los hermanos. Y después tenemos al comienzo del libro de Shemot, tenemos Aarón y Moshe. Que también hay una dicotomía, porque Aarón es el mayor, y sin embargo, el que tiene el liderazgo es Moshe, el menor. Entonces vemos como toda la Torá viene, en realidad, el libro de Bereshit, el primer libro de la Torá, que más aún los sabios lo llaman Sefer HaYashar, el libro de los rectos. Bereshit es el libro de los rectos. Esto es lo que aprendemos de todas estas parejitas. Aparentemente no es así. Sin embargo, analicemos un poquito más. Profundicemos un poquito y vamos a ver que todas estas parejas de hermanos no nos están mostrando la desgracia, el lado negativo, sino cómo podemos superarnos permanentemente. Y a medida que va pasando cada una de esos hechos,
vamos a ver que eso, la Torah es enseñanza, vamos a ver cómo nos vamos superando cada vez más y más y más hasta llegar a la cima de la superación de cómo tiene que ser la convivencia humana entre hermanos, entre personas, y la cima es al comienzo del libro de Shemot con Moshe y Aarón. Empecemos a analizar rápidamente. La primera parejita que tenemos es Caín y Abel. Fíjense, ¿quién era aparentemente más importante? Aparentemente el más importante de todos era Caín. Porque la Torá dice, ¿por qué se llama Caín? De Abel no dice nada. De Caín dice, Caniti et Hashem, que adquiría a Dios. O sea que hay una conexión entre Caín y Dios. Después, cuando traen las ofrendas, Caín trae sus ofrendas y Abel trae sus ofrendas, Hashem recibe la ofrenda de Abel. Y a Caín le agarra tanta envidia, tanta bronca, que en vez de agradecer, bueno, buscar la forma por qué Hashem lo escuchó a Abel y no a él, busca, que ni sabía cómo era, porque hasta ese momento eran los únicos que estaban sobre la tierra, ni siquiera sabían cómo funcionaba el cuerpo humano, ni siquiera sabía por dónde lo podía matar. Dice que le dio tantas puñaladas hasta que el alma se fue, hasta que lo mató. Después viene el caso de Ismael e Isaac. Ismael e Isaac también había una competencia entre ellos. Más aún, y como ya lo hemos estudiado en este shiur varias veces, lo hemos nombrado, aunque sea decir la nekudá, el punto central. Ismael se mofaba frente a Isaac y le decía, vos te hiciste el Brit Milá, tu conexión con Hashem empezó a los 8 días. A los 8 días no tenías ni idea de cómo venía la mano. Yo me hice la conexión con Hashem a los 13 años. Yo tengo más cualidades que vos. Ya lo hemos explicado cuál es el motivo, que la conexión con Hashem no es algo racional, sino suprarracional. Por eso hay que hacerlo en el primer momento que se pueda hacer el Brit Milá, por eso lo hacemos a los 8 días. Pero Ismael, si bien había, perdón la expresión, había pica entre los dos, había una competencia, sin embargo, no se pelearon, no se mataron Haz de Shalom, sino cada uno se fue por su lado. Ismael se fue con su lado, se casó, etc. Isaac se quedó por el otro. Ya tenemos un nivel superior de Caín y Abel. Caín mató a Abel. Ismael decidió, bueno, seamos salomónicos, cada uno va para su lado y no nos peleamos. Después viene Jacob y Isaac. Jacob y Isaac se la jura, y la Torah lo dice explícitamente. Cuando Jacob se lleva las bendiciones de Isaac, que Isaac pensó que le correspondían a él, e Isaac dice, cuando pasen, como diciendo, cuando fallezcan nuestros padres, porque él no quería hacer sufrir al padre. Dice, si lo mato ahora, va a sufrir mi papá. Cuando mi papá fallezca, entonces voy a ir y lo voy a matar. ¿Cómo termina la historia? Como vimos en la pasada de la semana pasada. La historia termina que Jacob se prepara para enfrentarlo a a Isaac, se prepara para la guerra, le manda un regalo y para huir también. Pero al final de cuentas, a pesar que Isaac no estaba contento con Jacob, al final se apiada, lo abraza y, como dicen los sabios, le da un beso con todo su corazón. Al final terminan separándose, pero ¿qué dicen? Cuando venga el Mashiach nos vamos a unir de vuelta. Si uno mira las explicaciones, dice eso. Después tenemos el caso de Yosef con los hermanos, que es la parashá de nuestra semana. El caso de Yosef con sus hermanos es algo dramático, algo terrible. Por más bronca, a ver, ¿quiénes eran los hermanos de Yosef?
eran aquellos, como dice la Torá, Shibtei K, eran las tribus de Hashem. Fueron aquellos que después llegaron a ser las tribus de Israel, todos los hijos de Jacob. Entonces, ¿cómo puede ser que los hijos de Jacob digan, ¿sabe qué? Le dicen a Yosef, vamos a aprovechar que Yosef está acá entre nosotros y lo vamos a matar. Y después no lo matan, pero lo tiran al pozo. Al final lo sacan del pozo y lo mandan a Egipto. Yosef, como ustedes saben la historia, cuenta la pasada esta semana y la que viene, dentro de 2 semanas. La historia es muy clara. Dice, Yosef llega a Egipto, vive en la casa de Potifar, del ministro de Hacienda, de la carne. Al final lo termina metiendo en la cárcel de vuelta, o lo meten en la cárcel, tienen los sueños, lo trae el faraón, la vaca gorda, la vaca flacas, etc. Como vamos a ver de la semana que viene. Y Yosef llega a ser el virrey de Egipto. Cuando vienen los hermanos, que Yosef sabía claramente que los hermanos van a venir, porque había hambre en todo el mundo. Yosef, ¿qué hubiese hecho otro cuando llegan los hermanos? Ah, ahora vinieron, ahora vienen como dice, vienen al pie, ¿no? Ahora cuando juegan al truco, ¿no? Ahora vienen, vengan acá al pie. A papá, ahora quiero verlos. Y ellos terminan arrodillándose ante Yosef sin saber que era Yosef. Yosef los podía haber aniquilado directamente, textualmente. ¿Qué hace Yosef? Yosef y los hermanos cuando se enteran de que Yosef es Yosef, cuando se le revela, los hermanos no saben dónde meterse. Y tienen vergüenza, y tienen miedo, y tienen una sensación rarísima. Sin embargo, Yosef le dice, ¿saben qué? No se hagan problemas. Estos años que yo estuve afuera, que ustedes me mandaron acá, ¿ustedes piensan de que todo esto ustedes me hicieron un mal? ¿Que me la hicieron? No es así. Todo esto viene de Hashem, todo esto viene de arriba. Y Hashem me puso acá para salvarlos a todos, para salvarnos a nosotros y a todos ustedes y a toda la humanidad. Porque gracias a que Yosef le interpretó los sueños al faraón, la humanidad se salvó, que estaba concentrada ahí en Egipto y que nadan en toda esa zona. Entonces Yosef no solo, fíjense, estamos más adelante del caso anterior de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú se abrazan, se besan, está todo bien, pero al final terminan separándose, cada uno por su lado. Yosef con los hermanos se abrazan, se besan y siguen juntos. Después tenemos el caso de Efraín y Menashe. Como dijimos antes, cuando decimos las bendiciones, decimos por Efraín y Menashe. ¿Cuál es la virtud de Efraín y Menashe por sobre los demás hermanos, o sobre los demás tíos, digamos que fueron las tribus de Israel? ¿Saben qué virtud tienen? Ninguna. Y esa es la virtud. Que cuando nosotros miramos a otro, no miramos a ver si el otro es más que yo, en qué se destaca, en qué no se destaca. Fíjense, el mayor era Menashe, el menor era Efraín. Sin embargo, cuando Jacob los bendice, y esto es lo que sí sabemos, la controversia entre Yosef y Jacob, que Jacob bendijo primero a Efraín, que era el menor, y después a Menashe, que era el mayor. Entonces, ¿qué es lo que, esa es la controversia que tenemos? ¿Qué dijo Menashe? Menashe dijo acaso, la verdad me da una bronca bárbara que bendijo primero al mayor, primero al menor y a mí me dejó segundo. ¿Cómo puede ser? No. Menashe dijo, él tiene sus cualidades, yo tengo las mías. Y de hecho, si bien de Efraín salió Yoshua, que fue el sucesor de Moshe, de Menashe salieron otros, por ejemplo, Gidón, que fue uno de los grandes shoftim, uno de los grandes jueces. O sea que la unión entre Efraín y Menashe, que seguimos subiendo un peldaño más, no es mirar las cualidades que tiene el otro, es saber que cada uno tiene su cualidad
y cada uno puede potenciarlo al máximo. Y después vamos al libro de Shemot y tenemos a Moshe y Aarón. Aarón era el mayor, Moshe era el segundo. Sin embargo, el liderazgo lo tuvo Moshe. Aarón no solamente que no se enojó, no se puso mal porque Moshe fue el líder. No solamente como fue con Efraim y Menashe, no dijo, bueno, él tiene lo suyo, yo tengo lo mío. Y de hecho Aarón tenía grandes cualidades, porque esto es algo que no mucha gente sabe, porque en la Torá no está escrito explícitamente, pero sí están los Midrashim. Los Midrashim cuentan que, ¿se acuerdan la historia? Eso vamos a ver dentro de acá un mes más o menos. Cuando Moshe sale al pueblo y ahí ¿se acuerdan que ve que un egipcio le está pegando a un yehudí y lo mata? Y después ven dos yehudim que se están peleando, entonces uno le dice al otro por qué se pelean, y fueron y lo delataron ante el faraón, y el faraón quería matarlo a Moshe. Moshe se escapa. Moshe era un muchachito de 20 años, 20 y pico de años, y recién vuelve a Egipto a los 80 años. Hay todo un midrashim que hizo durante esos 40, 50, 60 años, pero eso lo vamos a ver si os quiere cuando venga cuando venga la Pashá de Shemot. Pero, ¿y quién era el líder? ¿A quién consultaba la gente? Ante el pueblo que estaba esclavizado, ¿ante quién se entregaba? Ante Amram, el padre de Moshe, y Aarón, y ante Aarón mismo. Aarón era la persona querida por el pueblo. ¿Se entiende? Pero ¿qué dice la Torá sobre Aarón? La Torá dice que Aarón te va a acompañar. Vos sos tartamudo, no podés hablar delante del faraón. Va a ir Aarón y va a hablar por vos. Pero no solamente va a hablar como premio consuelo. Vení, te llevo, vení conmigo, acompañado a hablar con el rey, que eso era el faraón. Sino que Aarón dice, se va a poner contento y te va a abrazar y va a estar recontra contento de que vos sos el líder. O sea, es un escalón más grande que cuando uno ve al otro y que el otro nos supera, que el otro tiene éxito, que el otro pudo comprarse una casa más grande, o un auto más lindo, o se fue de viaje, o tuvo éxito, que se casó un hijo, que se casó una hija, lo que sea, la simge que el otro tiene, que uno se alegra de eso. ¿Por qué? Porque ese es el nivel de Moshe y Aarón. Nos alegramos porque el otro es un yehudí, porque es mi hermano, y porque estoy contento de que le vaya bien. No tengo que buscar un motivo porque tengo que estar contento. Estoy contento porque veo que otro yehudí le va bien. Y esto es el Tania. Esto es el Hasidut. El Hasidut nos muestra el camino. El Hasidut nos muestra, como lo hemos hablado muchas veces, como cada Neshama tiene una misión en este mundo. Y esa misión es única, exclusiva para cada uno de nosotros. Entonces, si vemos que a otro yehudí le va bien, ¿cómo no nos vamos a poner contentos? Seguro que nos vamos a poner contentos. Yo tengo lo mío. Y el otro que está logrando el objetivo, o por ahí parte del objetivo por el cual la Neshama vino al mundo, eso nosotros no lo sabemos, entonces seguro que nos ponemos contentos, así como, también como seguramente el otro se va a poner contento cuando a mí me vaya bien.